Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar viendo el día de hoy el segundo viaje misionero de Pablo. Y para esto vamos a leer en Hechos capítulo número 17, donde se nos narra la siguiente parada en el viaje que estaban haciendo Pablo, Silas y Timoteo. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de reposo seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Y el mensaje del día de hoy se llama precisamente el Mesías. Vemos cómo aquí la escritura en el versículo número 1 nos habla en primer lugar del esfuerzo que tuvieron que poner tanto Pablo como Silas y Timoteo para pasar de una ciudad a otra. Sabemos que ellos habían salido de Filipos y en Filipos habían sido Pablo y Silas encarcelados, habían sido azotados y después de ser liberados al siguiente día ellos habían partido de viaje nuevamente para ir ahora hacia otra ciudad. En primer lugar, nosotros debemos de ubicar de que Pablo y Silas estaban golpeados, habían sido encarcelados, habían sido azotados, seguramente todavía las heridas que ellos tenían no habían sanado, y esto dificultaba el viaje que iban a hacer. Pero no solamente era en sí que ellos estuvieran en una situación de salud no al 100%, sino también el propio viaje. Vemos que la escritura nos dice que ellos tuvieron que pasar por Anfípolis, en primer lugar, que está a una distancia de unas alrededor de 30 millas de Filipos, lo cual es un día de camino. Algo parecido es la cuestión de Apolonia. Era otra ciudad que estaba a otro día de camino. Y finalmente de Apolonia tenían que ellos viajar a Tesalónica. Y esto estaba todavía otro día de camino. Entonces vemos que ellos tuvieron que caminar 3 días para poder llegar a Tesalónica. A pesar de que estaban golpeados, que sus heridas no habían sanado, ellos hicieron el esfuerzo de hacer esto. Pero particularmente también sabemos que Pablo comenta a él en algunas cartas que su salud no estaba al 100%. Él tenía algún tipo de problema de salud. Pero a pesar de esto, él puso todo su esfuerzo por llevar el evangelio a todos los lugares a donde Dios le permitiese ir. El esfuerzo que estaban haciendo era bastante grande. Y nosotros nos deberíamos de preguntar, ¿cuándo fue la última ocasión que nosotros hicimos un esfuerzo semejante por causa del evangelio, por causa de la palabra? ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hacemos seguido? Pablo así lo hacía. Pablo era un apóstol, pero no solamente por ser apóstol es que él lo hacía, sino por amor a Cristo. Nosotros debemos de, en el lugar que nos ha puesto nuestro Señor, hacer el esfuerzo por contribuir y que las personas conozcan el mensaje del evangelio. En nuestros días de repente es para los cristianos muy sencillo el ir a una iglesia, el escuchar el mensaje, el esforzarse sí día con día en tratar de guardar la palabra, pero yo creo que nuestro Señor quiere algo más. Nuestro Señor decía que nosotros debemos de tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y eso implica un sacrificio, implica un esfuerzo. Nosotros, si nos esforzáramos en nuestros días más, seguramente alcanzaríamos a más personas. Seguramente más personas escucharían del Evangelio
y posiblemente la situación de, en este caso México, podría ser diferente. No nos quedemos dormidos, no seamos cristianos de banca, sino esforcémonos por el Evangelio. Tal vez nosotros no seamos apóstoles y tal vez tampoco evangelistas o predicadores, pero cada uno tiene un compromiso con Dios y a cada uno se nos ha confiado ciertos talentos, los cuales, cuando estemos delante de nuestro Señor, tendremos que dar cuenta de ellos. Si esos talentos los hemos usado en forma adecuada y traemos más a nuestro Señor, Él va a estar satisfecho con nosotros. Pero si no lo hacemos, sabemos cuál puede ser entonces nuestro destino. Esforcémonos y sigamos adelante, a pesar de que las circunstancias en ocasiones no sean las más sencillas. Pero seguimos leyendo en el versículo número 2, donde nos dice que como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la iglesia, con la gente. 3 días consecutivos, 3 días de descanso en forma consecutiva, es decir, los sábados. Pablo estuvo yendo a la sinagoga y hablando con las personas. Evidentemente Pablo estaba preparado, tenía la preparación para exponer el mensaje del Evangelio, pero también para exponer lo que decía el Antiguo Testamento, para decir y exponer lo que decían los profetas acerca de Jesús. Nosotros igualmente necesitamos preparación para compartir de la palabra. Ciertamente el testimonio de cada uno es importante y por ahí nosotros podemos empezar a compartir a los demás. Pero también no debemos de dejar de lado que nosotros debemos de prepararnos en la palabra, debemos de estudiar la palabra, debemos de saber por qué creemos lo que nosotros creemos, para de esa manera nosotros poder explicar y dar cuenta de nuestra fe a aquella persona que nos pida alguna explicación. Si nosotros no profundizamos en nuestra fe, si nosotros no estudiamos la Escritura, vamos a ser cristianos que no vamos a crecer. Vamos a ser cristianos que nos quedemos estancados en nuestra vida. Y yo creo que Dios no quiere eso. Dios quiere que vayamos creciendo en gracia, vayamos creciendo en fe, vayamos creciendo en los dones del Espíritu. Y para eso es indispensable la palabra de Dios. Entender la palabra, aprender la palabra y ponerla por obra. Como dice la Escritura, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no solamente a través de estos mensajes que pueden ser escuchados a través de internet o en la iglesia, sino también nuestro propio estudio y nuestro compromiso con el Señor cuando nosotros le pedimos que nos ilumine y que nos haga entender aquello que a veces nos cuesta trabajo entender. Eso va a hacer que nosotros vayamos creciendo en nuestra vida. Pablo tenía conocimiento, pero ese conocimiento había costado trabajo el que él lo tuviese. No fue de la noche a la mañana, fue un esfuerzo que seguramente hizo por muchos años. Y nosotros igual, no hay de otra forma más que esforzarnos y estudiar y pedirle a Dios que nos revele, que nos guíe, que nos haga entender aquellas cosas que de repente son difíciles para nosotros. Pero no solamente esto hacía Pablo, aquí dice la Escritura que él durante 3 días de descanso consecutivos, él estuvo yendo a la sinagoga. ¿Y qué hacía el resto del tiempo? De hecho, Tesalónica es una de las iglesias a las que Pablo posteriormente escribe un par de cartas, y en esas cartas vemos lo que Pablo hacía el resto del tiempo. Él mismo dice que no fue carga para los de Tesalónica. Él tenía que trabajar, él trabajaba para sostenerse. Pablo y Silas
buscaban entre semana hacer algún trabajo para poder tener comida, para poder tener casa, abrigo, y el sábado ellos iban a la sinagoga todavía para exponer la escritura. Entonces vemos que ellos eran personas trabajadoras, eran personas que no querían ser tropiezo para alguien más, sino que ellos buscaban dar a los demás, sin en este caso recibir de los demás algo a cambio. Y aunque la propia Biblia dice que el obrero es digno de su paga por el trabajo que hace, nosotros debemos de saber que en el camino del Señor, a veces sí, bien, podremos recibir paga del trabajo que hemos hecho, pero otras muchas veces, como Pablo y como Silas, como Timoteo, ese trabajo lo debemos de hacer en forma desinteresada, sin esperar recibir algo más que la bendición de Dios. Y Dios seguramente los bendijo grandemente. Dios permitió que ellos pudieran mantenerse ahí en Tesalónica sin recibir ayuda de nadie y dar el evangelio de gracia como así lo habían recibido. Aprendamos esto, hermanos. En nuestros días, cuando de repente uno se vuelve predicador, cuando uno está en la labor de pastor o de evangelista, a veces uno quisiera recibir algo de las personas a las que uno comparte. Y ciertamente en ocasiones va a ser necesario, y va a ser necesario también ser humildes para poder recibir eso. Pero en otras ocasiones va a ser, como en el caso de Pablo y Silas aquí en Tesalónica, más conveniente no recibir nada, sino entregar lo que tenemos nosotros en forma, voy a decirlo así, gratuita. El Señor vino a esta tierra y Él no nos cobró por el evangelio que Él predicó. Él no cobró por la sanidad que Él hizo, no cobró por la salvación que Él nos dio. Él se dio a sí mismo, dio su vida. Y ciertamente las personas contribuyeron a su ministerio en forma económica. Pero eso no era el objetivo de nuestro Señor. Nosotros no debemos de tener como objetivo principal en el ministerio el ganar dinero. De hecho, nuestro Señor Jesús decía que una persona no puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y a las riquezas, porque tarde que temprano uno va a quedar mal con alguno de los dos. Entonces, en el camino del Señor, hermanos, vamos a tener situaciones, momentos, periodos de nuestra vida en los cuales nosotros tengamos que dar y no tengamos ninguna ganancia material. Pero el Señor nos cuida y el Señor tiene cuidado de proveernos de todo lo que necesitamos. Entonces, seamos desprendidos, demos de gracia como de gracia hemos recibido. Y como tercer punto, la Escritura nos dice en el versículo número 3 lo siguiente: explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. En este versículo número 3 se nos deja ver algo que va a ser una constante en la relación de Pablo con Tesalónica: las profecías. Pablo explica las profecías, y no solamente explica las profecías en este momento para demostrar que Jesús es el Mesías, sino vamos a ver que en sus cartas que da a Tesalónica más adelante, él sigue hablando de este tema, de las profecías, de lo que iba a acontecer al final de los tiempos, lo que se conoce como escatología. Sin duda, las personas, los hermanos en Tesalónica, tenían conocimiento de escatología, de las cosas que acontecerían en el final de los tiempos. Sin embargo, el conocimiento que tenían los de Tesalónica era seguramente algo errado, y por eso Pablo, a partir de aquí,
les explicaba que Jesús era el Mesías que tenía que sufrir. Entre los rabinos de aquella época, no solamente había la idea de que el Mesías tenía que ser un rey que viniera a vencer y a poner o a instaurar el reino de Israel nuevamente en la tierra. Ellos esperaban a este Mesías, ellos esperaban a un Mesías guerrero, tal vez tipo David, que pudiera en este caso pelear contra los romanos, expulsarlos de la tierra de Israel, poner nuevamente un reino en Israel y gobernar esa tierra. Esa era la escatología que manejaban los rabinos de aquella época. A este Mesías se le conocía como hijo de David. Pero no solamente ellos manejaban un solo Mesías, ellos esperaban que hubiera dos Mesías. El segundo Mesías, que ellos llamaban como hijo de José, ellos lo identificaban precisamente como un Mesías que tenía que sufrir y que tenía que ser muerto. Ellos pensaban que ambos iban a ser Mesías, tanto el que venía en victoria como el que iba a sufrir y morir. Iban a ser dos ungidos que Dios iba a enviar. Y ellos también esperaban a este Mesías sufriente. Pero lo que no esperaban los rabinos y las personas de aquella época era un Mesías que fuera rey y que tuviera que morir y que sufrir. Y menos esperaban que este mismo Mesías fuera a resucitar y que después, en su segunda venida que estamos esperando nosotros, viniera como rey a pelear y a conquistar y poner su reino eterno. Ellos no esperaban esto. Ellos tenían dos Mesías distintos, uno sufriente y uno victorioso. Entonces Pablo parte de aquí, de ese conocimiento que ellos tenían, pero que estaba errado, para explicarle lo que realmente significaban las profecías y explicarle que efectivamente el Mesías había o tenía que haber sufrido, como nuestro Señor Jesús, pero no solamente morir, sino también resucitar al tercer día. Esto era algo que ellos nunca habían pensado y algo que no habían escuchado nunca. Pablo parte de aquí y explica cómo Jesús es el Mesías. Una de las profecías que pudo muy bien haber usado Pablo con los tesalonicenses es el Salmo número 22, donde se nos habla acerca del Mesías sufriente. Y este Salmo número 22 dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: ¿Este es el que confía en el Señor? Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre. Y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades, y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean
como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua, y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera, que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como un barro cocido, la lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala, han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mis vestimentas entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenle, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que escuchó sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrarán el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también los servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Y muy posiblemente este salmo que pudo haber usado Pablo sería entendido por los de Tesalónica. En nuestros días, ¿qué significa este salmo para nosotros? ¿Realmente actuamos con ese amor con el que fuimos amados? Así como Pablo se esforzó justamente por amor, por lo que Dios había hecho por él. Y nosotros, hermanos, debemos de entender también esto. El Mesías vino por nosotros a morir en la cruz. Vino a darnos una oportunidad de salvación, pero va a regresar. Y cuando Él regrese, ya no va a venir cabalgando sobre un pollino. Él va a venir cabalgando sobre su caballo blanco. Y Él va a venir a poner justicia y va a hacer verdad. Él nos está dando una oportunidad, pero si nosotros despreciamos la oportunidad que Él nos da, Él ya no va a venir como cordero, Él va a venir como león, como el león de la tribu de Judá, a juzgar al mundo. ¿Qué queremos nosotros? ¿Estar mal cuando nuestro Señor aparezca y entonces ser juzgados por Él? ¿O estar caminando con nuestro Señor cuando Él aparezca y entonces ser llevados por Él? Parecería que en la actualidad también nosotros tenemos tenemos un Mesías ciertamente, pero un Mesías que solamente es pura misericordia. Y ciertamente nuestro Señor es misericordia y nos da de su gracia. Pero va a llegar el momento en que Él va a venir a juzgar. Y de hecho lo podemos ver en nuestra vida. El Señor Jesús decía que
el padre a su hijo que ama, castiga. Y si el Señor nos ama y estamos viviendo una vida que no le agrada, seguramente nos va a castigar y nos va a corregir. Pero si por alguna circunstancia estamos viviendo mal en nuestra vida y Él no interviene en nuestra vida, entonces tarde que temprano Él va a regresar y entonces nos va a juzgar. El Mesías tiene, voy a decirlo así, varias funciones. El Mesías tiene varios atributos. Tiene el atributo de justicia y tiene el atributo de misericordia. Entonces, hermanos, no juguemos con el Señor. El Señor nos ha pedido que seamos santos. El Señor nos ha pedido que caminemos con Él. El Señor nos ha pedido que guardemos sus mandamientos. Si nosotros no lo hacemos, estamos jugando con la palabra del Señor. Acerquémonos a Él, seamos fieles a Él, seamos verdaderos a Él, porque ciertamente en nuestros días, en muchos lugares se observa mucha tibieza entre los hermanos, entre los cristianos. Tal vez somos demasiado entusiastas cuando hay un concierto, pero de repente somos demasiados lejanos cuando hay una reunión de oración. Nuestra vida debe de reflejar fidelidad a Dios, fidelidad en todos los sentidos. Veamos lo que acontece a nuestro alrededor. Veamos que hay situaciones que nunca habíamos visto antes y seguramente esas situaciones van a ir en aumento. Reflexionemos qué nos quiere decir Dios con todo lo que estamos viendo. Y si lo que nos quiere decir es que nos acerquemos a Él, que cambiemos de vida, que nos arrepintamos, hagámoslo. Porque con Dios no podemos jugar. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, síganse cuidando y la semana que viene continuaremos viendo qué aconteció en Tesalónica con Pablo, Silas y Timoteo. Bendiciones y vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que podamos, Señor, ser hombres, mujeres esforzados y valientes así como lo fue Pablo. Que podamos, Señor, ponerte a ti en primer lugar. Que podamos, Señor, aprender de tu palabra para poder compartir y dar a los demás. Porque no podemos dar aquello que no tenemos. Y te pedimos, Señor, que podamos ser fieles a ti, sabiendo que tú eres ese Mesías que vino a sufrir, a morir por nosotros en la cruz, pero que regresarás y serás el Mesías que vendrá a juzgar a la tierra. Permite, Señor, que cuando tú regreses a esta tierra, nosotros hayamos guardado la fe, pero no solamente la fe, sino que nuestra vida sea una vida que refleje justicia y verdad. Gracias, Señor, te damos y ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti. Te damos, Señor, gracias y te pedimos, Señor, que tú nos cuides en medio de esta pandemia, en medio de estas semanas que van a ser muy difíciles aquí en México. Sabemos, Señor, que podemos confiar en ti. Gracias, Señor, te damos y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Síganse cuidando.